Los videojuegos, historia, lo que debemos saber para crear los videojuegos y economía. Hay numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de lo que entendamos por videojuego. Sean o no videojuegos, los primeros ejemplos los encontramos en el OXXO de 1952 y el Tennis for Two de 1958. 1972 se considera el año en el que arrancan definitivamente los videojuegos a nivel comercial, aunque un año antes tenemos el Galaxy Game de la Universidad de Stanford y Computer Space, ambos basados en un experimento universitario llamado Space World del año 1962. Pero estamos ya en 1972. Año en el que Ralph Baer, apodado el padre de los videojuegos, tras muchos años de investigación lanza Magnavox Odyssey, la primera videoconsola comercial de la historia. Un aparato que se conectaba a una televisión con dos controladores rectangulares a modo de mando. La videoconsola traía un set con 6 cartuchos. Estaba fabricada exclusivamente a base de transistores, resistencias y condensadores. Es decir, no había ni procesador ni una unidad de memoria. La Odyssey era una máquina increíblemente simple, incapaz de emitir sonido alguno o memorizar el progreso de los jugadores, que tenían que anotar los puntos a mano, y los gráficos eran tan primitivos que en el set con el que se vendía la consola se incluían unas plantillas transparentes con dibujos de colores para pegar a la pantalla del televisor. Un mismo cartucho se podía jugar con plantillas diferentes. El set también incluía billetes, fichas de póker, dados y cartones para anotaciones, como si de un juego de mesa se tratase. La consola tuvo cierto éxito. Se vendieron ese año unas 100.000 unidades a unos $100 la unidad. Uno de los juegos era un ping-pong. Se desató la fiebre por este juego y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas. Ese mismo año el ingeniero Nolan Bushnell funda junto a Ted Dabney la empresa Atari. Alquilan un pequeño taller en Silicon Valley. Bushnell había creado el videojuego Computer Space un año antes, un videojuego fallido por ser un adelantado a su tiempo y ser complejo de jugar. Bushnell tenía la determinación de hacer un videojuego que pudiera ser jugado por cualquiera. Bushnell acudió en 1972 a una feria y probó la videoconsola Magnavox Odyssey y jugó al juego de ping pong. Bushnell se dio cuenta de que el juego podía ser mejorado. Nolan Bushnell junto al ingeniero Al Alcorn se puso manos a la obra y crearon Pong. Para testar Pong, instalaron un prototipo en una taberna local con un televisor y una cajita donde caían las monedas que insertaba la gente que quería jugar una partida. Al día siguiente llamaron para decir que la máquina se había estropeado. No se había estropeado. El problema es que no cabían más monedas en la caja. Enseguida alquilaron un edificio más grande que fabricaría unas 100 máquinas al día. A final del año 1974 ya habían colocado unas 10.000 en todo Estados Unidos. Pong fue un juego popular, pero la aparición de imitaciones fabricadas por la competencia impidió que Atari dominara el mercado de las máquinas recreativas. El siguiente reto fue alcanzar todos los hogares del país. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión de Pong para el entorno doméstico. Esta versión ya incluía un microchip, gracias a un acuerdo de marketing y distribución con los almacenes Sears. Sears les encargó 150.000 unidades para las navidades de 1975. Vendieron todas, a menos de $100 la unidad. En 1977, Atari sacó la consola Atari VCS, que revolucionó el mercado de los videojuegos domésticos e inició la nueva era de las consolas de videojuegos. Un año antes, para poder desarrollar el proyecto de la Atari VCS y conseguir financiación, Bushnell había vendido Atari a Warner Communications en $28 millones. En 1978 apareció el éxito de arcade Space Invaders de la compañía japonesa Taito. Pronto llegaron en avalancha los juegos espaciales y matamarcianos tanto para arcade como para las videoconsolas de segunda generación como la ya mencionada Atari VCS, la Intellivision de Mattel o la ColecoVision. También la industria de los ordenadores portátiles estaba en auge y los videojuegos no fueron ajenos a estos. En 1980 la compañía Namco lanzó Pac-Man, que llevó a la compañía a tener el récord Guinness del videojuego de arcade más exitoso de todos los tiempos, acabando con el dominio de Space Invaders. Pac-Man se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. En 1981 aparece otro super éxito, Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo en el año 1981, concebido por Shigeru Miyamoto, que crearía en el futuro juegos que pasarían a la historia como Super Mario o The Legend of Zelda. La industria de los videojuegos estaba disparada, pero no todo iba a ser tan fácil. La Warner, desde que compró Atari, empezó a cometer errores que acabaron forzando la marcha de Bushnell en 1978. A las mentes que estaban detrás de los videojuegos no se les valoraba como se merecían. Esto provocó también en 1979 la marcha de 4 programadores, cuyos títulos suponían más de la mitad de las ventas de cartuchos de Atari en aquel momento. Estos 4 programadores fundan Activision, el primer distribuidor independiente para la videoconsola de Atari. Pronto surgirían nuevos distribuidores. En 1982, Activision lanzó el super éxito de ventas Pitfall, que es considerado el primer videojuego de plataformas, con permiso de Donkey Kong. Los fabricantes
fabricantes de videojuegos eran numerosos. Los ingresos de Atari parecían no tener techo. Sin embargo, muchas empresas empezaron a producir demasiados juegos de bajísima calidad, llegando estos a ocasionar una notable reducción en las ventas de videojuegos y una enorme pérdida de la confianza en los clientes. El mercado estaba saturado. La burbuja estaba a punto de estallar. Atari en secreto planeó un entierro masivo de cartuchos de videojuegos, consolas y computadoras en un vertedero de Nuevo México, Estados Unidos. En ese entierro había millones de títulos infumables como una adaptación de Pac-Man con muchas deficiencias o E.T. el extraterrestre, un videojuego en el que invirtieron una fortuna. Solo en derechos pagaron unos 25 millones de dólares. Las acciones de Atari cayeron y Warner, que había adquirido la empresa años atrás, acabó por venderla. Esto desembocaría en la quiebra de varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de ordenadores y videojuegos. Empezaron a surgir numerosas dudas sobre la viabilidad a largo plazo de la industria del videojuego. Muchos vaticinaron la muerte del videojuego para siempre, pero era una industria con mucho potencial y aún le quedaba mucho desarrollo. El sector del videojuego consiguió recuperar la estabilidad que había perdido en los últimos años gracias, entre otras cosas, a una nueva consola que empezó a dominar el mercado japonés en 1983. Se trataba de la Family Computer, o Famicom, que 2 años más tarde sería bautizada con otro nombre y otro aspecto para el mercado norteamericano. Era la Nintendo Entertainment System. ¿Qué debemos saber de los videojuegos? Tener conocimiento sobre el medio, es decir, de los videojuegos. Tener una idea original de lo que vas a hacer. Dominio del PC, programación y software. Crea un diseño digital, el cual es la cara visible de tu creación. Una buena historia traducida al lenguaje de los videojuegos. Constancia y trabajo duro sin perder la motivación. Programas para crear videojuegos gratis. Game Salad, Stencil Develop. Game Maker Studio, Unity, Unreal Engine y muchos otros más. ¿Por qué los videojuegos ocupan un lugar importante en la economía mundial? La industria gaming ocupa uno de los pilares más importantes de la economía mundial. Según Global Games Market Report 2020, los videojuegos obtuvieron en el año 2020 un valor de 159.000 millones de dólares, lo que quiere decir que se obtuvieron ingresos 4 veces superiores a los del cine, 43.000 millones de dólares en el 2019, y casi 3 veces más a los ingresos generados por la industria musical, 57.000 millones de dólares en 2019. Esta industria emplea más de 120 millones de personas solo en Estados Unidos, con un ingreso promedio de 90.000 dólares al año por empleado. El mayor mercado por ingresos económicos proviene de Asia y el Pacífico, con casi el 50% del mercado global de juegos. Por su parte, Estados Unidos representa una cuarta parte de dichos ingresos. Como podemos observar, esta industria del juego está moviendo fuertemente a la economía mundial.